Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Vamos a seguir avanzando con la lectura de los evangelios en orden cronológico. En esta que es la serie, leemos los evangelios en orden cronológico, teniendo la tremenda Biblia cronológica de estudio, tremenda Biblia que viene en símil piel o también en pasta dura, en tapa dura. Una Biblia que es íntegramente en versión NBLA y la reseña está en el canal y desde ya te recomiendo que puedas adquirirla por todas las herramientas que posee y por estar el texto íntegramente en la versión Nueva Biblia de las Américas. Excelente, estamos aquí en las páginas 1162 y 1163 y leeremos el capítulo 8 de Lucas, versículos 1 al 18 para continuar. Dice así: mujeres que servían a Jesús. Poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Ahora hablará de la parábola del sembrador y dice así: habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora viene la explicación de la parábola y dice así: sus discípulos le preguntaron qué quería decir esta parábola y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Y ahora vamos a ver las herramientas que tiene esta Biblia en esta sección, solamente en la página 1163. En principio, el cuadro de ciencia y tecnología sobre lámparas. Y luego otro cuadro de transición dividido en 2 columnas titulado El cruce a la costa este. Finalmente, una cápsula del tiempo ubicándonos desde el año 18 al 26 después de Cristo. Y ahora seguimos con la lectura de Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. Y dice así: parábola del grano de mostaza. Entonces Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Parábola de la levadura.
Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros de harina, hasta que todo quedó fermentado. De allí saltamos a Mateo capítulo 8 versículos 23 al 34 y dice así: Jesús calma la tempestad. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Los endemoniados gadarenos es el título del versículo 28 en adelante, y dice así: al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una manada de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. De allí saltamos a Marcos capítulo 4 versículos 35 a el 5:20. El título es: Jesús calma la tempestad. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, los llevaron con ellos en la barca como estaba, y habían otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estaban atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Allí empieza el capítulo 5, el endemoniado gadareno, y dice así: llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron.
Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Y antes de seguir con la lectura, quiero mostrarles, una ilustración que tiene aquí en la página de la izquierda abajo, allí de lo que sería la tempestad en el mar con los discípulos, y luego también un cuadro sobre las ciudades de Decápolis, según Marcos 5:20. Esas son las dos únicas, herramientas que tienen estas páginas. Ahora seguimos la lectura desde Lucas capítulo 8, versículos 22 al 39. Jesús calma la tempestad. Uno de aquellos días, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaron, él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aun a los vientos y al agua mandan y lo obedecen? El endemoniado gadareno es el título del versículo 26. Entonces navegaron hacia la tierra de los gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaban que les permitiera entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había acontecido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto le contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Él, entrando en la barca, regresó. Pero el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y así ingresamos a las páginas 1166 y 1167, donde tendremos a la izquierda el cuadro de transición titulado Regreso a la costa oeste.
Luego otro cuadro de artículos llamado Una fe escandalosa, en base a lo que vamos a leer próximamente. Y luego, abajo a la derecha, el cuadro sobre arte y literatura sobre la lengua arameo. Y así continuamos la lectura en Mateo 9, versículos 18 al 34. Dice así: curación de una mujer y resurrección de la hija de un oficial. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose, Jesús lo siguió y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Curación de 2 ciegos y un mudo es el título que continúa. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos, diciendo: hágase en ustedes según su fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente: miren que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Al salir ellos de allí, le trajeron un mudo endemoniado. Después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. De allí saltamos a Marcos capítulo 5, 21 al 43. Y dice así: Jairo ruega por su hija. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Jesús sana a una mujer. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y ahora el título es: Jesús resucita a la hija de Jairo. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho.
Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces le dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. De allí salta Lucas capítulo 8 versículos 40 al 56. Jairo ruega por su hija es el título. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Jesús sana a una mujer es el título del versículo 43. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús le dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la que lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Jesús resucita a la hija de Jairo. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente, y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él le dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. De allí saltamos a Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Jesús enseña en Nazaret. Sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. De allí saltamos a Marcos capítulo 6 versículos 1 al 6. Jesús enseña en Nazaret. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo:
¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, entre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Y antes de continuar la parte final de la lectura de este video, quiero mostrarles las herramientas que posee en estas páginas. Primero, un cuadro en la parte de la izquierda de transición llamado Rechazo en Nazaret, allí dividido entre las dos columnas. Y luego el segundo y último cuadro de transición titulado La segunda visita de Jesús a Jerusalén, que va a ser justamente lo que vamos a leer en Juan capítulo 5, versículos 1 al 47, curación de un paralítico. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Jesús censurado por sanar en el día de reposo es el título, pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no es permitido cargar tu camilla. Y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas señales en el día de reposo. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El título que sigue es Unanimidad del Padre y del Hijo. Por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán.
porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ahora es titulado Testimonio del Padre y de las obras de Jesús. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que mi Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que me envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes yo los conozco que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su confianza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Y antes de continuar con la lectura en el próximo video, les voy a mostrar las herramientas que tiene esta Biblia en sí. Arriba a la izquierda tiene el cuadro titulado El estanque de Betesda, dándonos información muy útil acerca de ese lugar. Luego abajo a la izquierda una cápsula del tiempo para ubicarnos entre los años 26 y 27 después de Cristo. Finalmente, en la página de la derecha, el cuadro de transición sobre la misión de los 12. Y a su lado, un pequeño cuadro de geografía y entorno acerca de los samaritanos, que tendrá que ver con lo que leeremos en el próximo video, Dios mediante. Hasta aquí la serie Leemos los Evangelios en orden cronológico, aquí utilizando la Biblia cronológica de estudio, versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas, que como hemos visto se puede conseguir en tapa dura o también en símil piel color negro con ese canto plateado extraordinario. Así que recuerden que para conseguir esta Biblia, en principio diríjanse a la librería local más cercana y pídanla allí. Si quieren, también están los links de compra en Amazon, que van a estar en la descripción del video o en el comentario fijado de este video de la serie Leemos los Evangelios en orden cronológico. También están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento Conrodo para que ingreses a ellos en el país donde estés, Montevideo, si estás en Uruguay, bueno, si estás en Colombia, si estás en Perú u otros sitios que tienen el cupón de descuento Conrodo para tener un descuento en tu compra y de esa manera bendigas nuestra familia y a nuestro trabajo en el canal. Si querés comunicarte conmigo, comunicate al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad, siempre haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo. Muchas gracias a todos los que se van sumando como miembros colaboradores del canal y por supuesto te invitamos a que te sumes con esa colaboración de gratitud de tu parte por nuestro trabajo en el canal. Y será hasta el próximo video de esta serie o de cualquier otro video en el canal, pero no te vayas de este, por favor, sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi.
Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!